Adolfo Morales, Eaton. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Voy a hacer mi típica prueba. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Alguien me puede escribir que sí se escucha? Buenos días, Adolfo, se escucha bien. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, bueno, pues nos vimos la semana pasada. No ha pasado tanto tiempo, pero la situación pues creo que sigue muy igual, por lo menos aquí en México. Espero que todos ustedes se encuentren bien en casa, cumpliendo la cuarentena como debe ser. Y los que tienen que salir por fuerzas ahí de causa mayor, pues ánimo, ¿no? Con mucho cuidado, ya saben, y cualquier cosa, pues aquí estamos todos. Perfectísimo. Otra vez también quisiera agradecer al staff de Ingenio, de DC360, pues por hacer esto posible, ¿no? Al final estamos todos muy acostumbrados a hacer otro evento maravilloso, presencial, muy divertido, con mucha información, pero bueno, las cosas cambian y se está haciendo algo, ¿no? Que es lo importante. Y por eso estamos aquí con todos ustedes. Y arrancamos la vez pasada, no sé si entraron a mi plática de la vez pasada, se llamaban Manos de Lech, si Edge o no Edge. Entonces, justo, no sé si recuerdan, que en algún momento hablamos de los tipos de Edge que vamos a tener, ¿no? O que existen. Y uno de esos Edge era el industrial, donde toca ahí la parte del IoT. Yo creo que ustedes están muy familiarizados con la parte del IoT, definitivamente, del Internet of Things, pero díganme qué tanto con el IoT, que es el Industrial Internet of Things. Entonces, bueno, ya vamos viendo para dónde vamos, ¿no? Pero bueno, primero un pequeño refresh. Actualmente, bueno, mi presentación, claro, se llama IoT y las nuevas tecnologías en la industria manufacturera. Aquí nos vamos a desviar un poco de los temas que siempre trabajamos, de centros de datos y todo, pero solo porque lo que quiero mostrar es la convergencia que actualmente se encuentra ya con las tecnologías que nosotros estábamos mucho más acondicionados, acostumbrados a usar. En la presentación anterior de don Manuel, vieron o él explicó varias tecnologías disruptivas desde un punto de vista de datos, de manejo, de información, de todo esto. Vamos a verlas un poquito en la forma de aplicación, en esta vez de manufactura. Yo creo que si alguna vez, bueno, alguna vez que cuando nos veamos ahí en Colombia o en Costa Rica, pues vamos a ver también otro approach de esas tecnologías, pero hoy vamos con la manufactura. Entonces, ¿sabían ustedes que estamos en la manufactura 4.0? Sí sabían, ¿no? O en la industria 4.0. En inglés lo van a escuchar mucho como Industry 4.0, como la 4.0, pero vamos a dar un pequeñísimo breviario cultural. ¡Pum! 1784. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tras un lento periodo de protoindustrialización, surge la primera revolución industrial que se extiende de finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí surge la mecanización. ¿Qué es la mecanización? Es este factor que va a sustituir la agricultura como principal pilar de la economía mundial a esta parte, la industrialización, ¿no? Entonces, la agricultura deja de ser lo más productivo en el mundo y pues llega la industria con la revolución industrial. ¿Cuál es uno de los grandes inventos de la revolución, de la primera revolución industrial?
Bueno, pues la máquina de vapor de Watt, ¿no? ¿Qué es lo que me da pie? Pues al desarrollo de los ferrocarriles y pues definitivamente una aceleración ahí de intercambios económicos, ¿no? Otros inventos muy importantes, aquí vamos a ver varios inventos en cada revolución industrial, no solo uno, pues es el nuevo manejo de los nuevos materiales, de los nuevos metales, ¿no? Los nuevos esquemas de forja, definitivamente para las primeras fábricas, pues va a ser muy, muy importante, ¿no? O sea, muchos incluso procedimientos de los altos hornos y todo eso se mantienen prácticamente iguales, tal vez con otros materiales ahí cerámicos y tal, pero prácticamente iguales de cómo se desarrollaron en la primera revolución industrial. Luego pasamos a la segunda revolución industrial, que es el cuadrito del lado derecho. Si les preguntara qué creen que sea, seguro muchos me responderían. En efecto, esta es una línea de producción de Ford, ¿no? Mucha gente toma esta línea, la línea o el esquema de línea de producción, el desarrollo de la línea de producción, como la base de la segunda revolución industrial. Yo pensaría o me gustaría complementarlo, tal vez no más o menos importante, pero hubieron muchos inventos que definieron la segunda revolución industrial, entre ellos el telégrafo de Morse, el teléfono de Bell, la bombilla eléctrica de Thomas Alva Edison, el motor diésel, el motor eléctrico por Tesla, el motor diésel pues lo inventó Diesel, ¿no? Entonces, pues aquí es muy importante todo conjunto de inventos donde muchos que les dije, también el fonógrafo se inventa en esta época, muchos de los que les comenté, no sé cómo lo ven, pero son comunicativos, ¿no? Entonces ahí váyanle anotando cómo va creciendo un poquito la cosa, ¿no? La tercera revolución industrial, 1969, robots y PLCs. Para todos ustedes que no los conozcan, los PLCs son los controladores lógicos programables, que en cierto momento van a ser, pues, el cerebro, por así decirlo, de los esquemas de automatización, ¿no? Y los robots definitivamente no son los robots como los que hablamos de hoy día respecto a la inteligencia artificial. Eso hay que ser muy claros. Se vuelven elementos tontos. Yo soy un robot y tengo que ir del punto A, subir, moverme al punto B. Si hay un obstáculo, si hay algún cambio en el entorno, si hay algo que no me permita hacer mi trabajo, yo voy a colapsar y listo. No hay ningún aprendizaje, no hay ningún seguimiento, no hay nada. Es una programación en un diagrama de flujo, por así decirlo, porque hay varios escaleras o los que quieran, de que yo me voy a ir del punto A al punto B. Nada más. Por ejemplo, los primeros de las armadoras de autos, como no tenían todavía muy concreto este lazo de control en el que hay una retroalimentación al robot definido. Imagínense esto, yo soy un robot que voy a hacer esto, más o menos hasta mi mano sí se parece un poquito al robot, ¿eh? Y voy a hacer un punto de soldadura en la taza, ¿no? Entonces, se mueve la taza, ¿no? Llega otra, de repente no hay tazas y el robot sigue intentando soldar. Eso es lo que pasaba con los robots de antes, pero bueno, no vamos a ahondar mucho en eso. Algo muy, muy importante en la tercera revolución industrial es la energía nuclear. Entramos a manejar la energía nuclear, que ustedes saben la cantidad de energía que se maneja, ¿no? Con este esquema, entra la biotecnología, entran los transistores, es la etapa de la revolución de los electrónicos, ¿no? Aparecen los transistores, y bueno, más cosas. Pero lo que nos compete es la revolución
industrial o la manufactura 4.0, que es el cuadrito de la derecha. ¿Cuál ustedes creen que sea el invento o parteaguas que muchos consideran como el desarrollador de la manufactura 4.0? Me callé un segundo para que me lo dijeran porque es muy claro, hasta tiene los logos ahí que todos conocemos. Definitivamente el Internet, ¿no? Como comentario clave, en el esquema de la manufactura, el Internet nos deja construir o visualizar a través de este mundo, vamos a decir, virtual, algo físico, algo tangible, ¿no? O sea, mucho del Internet, ya saben, recordarán es pues intangible, o como dato curioso era lo que pasó con las burbujas cuando tronó la burbuja de las .com, ¿no? Al final decían, no hay nada tangible, todo está en la red, no tiene ningún asset, ¿no? Eso era lo que se comentaba en los 90 sobre las empresas de Internet. Bueno, acá en la manufactura, la visión o la filosofía es totalmente diferente. El Internet nos ayuda a construir o manejar de forma virtual un mundo físico, ¿no? Es muy interesante cómo cambia un poco la visión entre uno y otro, pero bueno. Clase 4.0, esto era lo que les comentaba hace rato sobre lo que comentaba don Manuel, ¿no? Él comentó ahí incluso de la impresora 3D, se comenta de Big Data, se comenta de inteligencia artificial, se comenta de la nube, pero vamos a ver un poquito cómo aterrizamos estos conceptos de lo que típicamente conocemos en otro esquema, sobre todo en el esquema de datos de data center, a la manufactura. Que muchos yo creo que ya lo han escuchado, pero muchos estoy seguro que no. A ver. Siguiente, tengo una pequeña diapositiva. ¿Cómo haremos esto? Yo creo que... Sí, yo creo que les voy platicando sobre cada uno de estos. Creo que... No sé si ven mi mouse. Bueno, les voy platicando sobre cada uno de estos y les voy enseñando una pequeña fotito que tengo por aquí. Ok, entonces, robots autónomos. Ya hablamos de los robots tontos de la tercera revolución industrial. Vamos hoy a hablar de los robots autónomos. Mírense esta fotito. Es la foto inferior del medio. ¿Qué creen que sean? Son dos robots autónomos capaces de interactuar uno con el otro en una empresa de paquetería buscando, moviendo y entregando paquetes. Este es el almacén. Este es el almacén. Yo creo que sí puedo decir marcas, no hay ningún problema. Es el almacén de DHL. También Amazon ya maneja este tipo de tecnología. Que si los ven, bueno, voy a volver. Voy a estar yendo y viniendo de esta, que si los ven es muy parecido a lo que muchos de ustedes o muchos ya conocemos en el área de domótica, ¿no? El pequeño robot que está limpiando y barriendo, ¿no? Entonces, estos nuevos robots ya son capaces incluso de tomar ciertas decisiones, ¿no? O sea, que si se encuentran con un pequeño obstáculo o algo, pueden buscar la forma de sortear el obstáculo para cumplir su tarea. Un robot de antes no podía. A eso me refiero con robots autónomos. Ya no solo la integración es robot humano, como era antes, ¿no? Ahora puede ser robot. Simulación, este es muy importante, ¿eh? O sea, esto es en el esquema de manufactura. Imagínense esto, Siemens tiene una planta en Alemania, la cual tiene un espejo perfecto, vamos a ver esta imagen, en un simulador. Es la imagen derecha. Entonces, imagínense, muy a pesar de lo que diga la gente operativa o la gente de operaciones o diseño, muchas veces para la producción
los diseños en teoría pueden tener resultados diferentes a la práctica, ¿no? En un esquema, en un conveyor, en una planta, puedes generar cambios que no tenías previstos. Puedes incluso generar un cuello de botella posterior o puedes no tener la merma que crees que ibas a tener, etcétera, ¿no? Entonces, con este nuevo sistema, yo tengo un espejo virtual de mi planta actual y si yo le quiero hacer alguna modificación, la hago sobre este espejo y el nivel de cómputo que tengo me deja ver los resultados que voy a tener ante los cambios. Entonces, así, una inversión millonaria, pues es un poquito más a la segura que antes, ¿no? Antes estábamos más propensos a fallas, por así decirlo. Pero imagínense lo increíble que es tener estos esquemas de simulación. Ay, me pasé. Sistema de integración horizontal y vertical. Esto yo creo que lo vamos a comprender un poquito mejor si pensamos en hiperescalabilidad, ¿no? O sea, vamos a tener esta posibilidad de crecimiento o de fácil integración. En hiperescalabilidad la tenemos del esquema financiero, del esquema de software, del esquema de infraestructura, y aquí similar, ¿no? O sea, la capacidad de la escalabilidad, la flexibilidad que van a tener nuestros sistemas. Ven cómo varios temas o conceptos convergen. Muy interesante, muy, muy interesante. Ahora, Internet industrial de las cosas, el Industrial Internet of Things. Ese yo creo que estamos muy familiarizados. El Internet de las cosas, pues ustedes saben que es como el último, no es eslabón, porque es el último, bueno, sí es eslabón, el último punto del Edge natural, que nosotros lo tenemos con el celular, con los dispositivos en nuestra casa, con los televisores, con los focos, con los refrigeradores, con la lavadora, incluso ya algunos. Y aquí lo vamos a tener también en la manufactura con cantidad de sensores, con circuit breakers, con muchas cosas. Al final les voy a enseñar también una tablita de tecnologías que fueron avanzando a lo largo de la manufactura. Ciberseguridad. Yo creo que este tema ustedes más que nada lo superdominan, pero bueno, ustedes también se acordarán que hace algunos años hubo un malware por ahí que dañó no solo los sistemas de cómputos o no solo los centros de datos, sino muchísimos procesos en la manufactura, ¿no? Entonces también va a ser un punto clave a desarrollar. La nube, el esquema de la nube, bueno, ya dije que si el IoT y la ciberseguridad no tenía que explicarlas, yo creo que a ustedes la nube mucho menos, pero bueno, aquí va. Actualmente, pues muchos estamos migrando a la nube, muchos seguimos con el esquema distribuido. Para la manufactura, hay que pensar qué tipo de industria al final vamos a tener, ¿no? O sea, por ejemplo, si es manufactura pura y no tiene más que las oficinas comerciales, incluso ahí dentro, ¿ustedes creen que va a tener un esquema distribuido o centralizado en alguna nube, en algún colocation, en algún hosting? Va a estar en una nube, probablemente, ¿no? Entonces, es por eso que la manufactura se inclina más hacia los servicios full de la nube, que ellos crear su propio esquema distribuido. La manufactura impresa. Yo me enteré de la manufactura impresa, no sé, hace unos, ¿qué les gusta? 15 años. Cuando empezaba a ser comercial, ¿no? Y sobre todo, yo creo que a todos nos recuerda, o bueno, a mí me llamó mucho la atención en su momento por la parte de las prótesis, ¿no? Esta bioingeniería, pues para ayudar a la gente, de que las prótesis se las podías imprimir a un bajo costo y podías ayudar a mucha gente, tal. Ya después me enteré que la tecnología de impresión 3D tuvo mucho impulso, mucho auge en la industria automotriz y en la industria de aviación. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están haciendo un prototipo de un automóvil
pues las piezas, manufacturar las piezas en su forma final o con los materiales finales, por así decirlos, pues es muy costoso, ¿no? O sea, mandar a hacer todas las piezas a la medida y solo una, sin un esquema de economía de escala, pues es muy costoso. Entonces, la manufactura impresa vino a salvar y vino a facilitar la generación de prototipos en ese tipo de industrias. Vámonos, ¿no? Muy interesante, la verdad, esta parte. Tiene sentido. Ahora, si se involucran un poquito más, eh, o bueno, si hacemos un poco de historia en esto del 3D impreso, pues empezaron con una gama de polímeros muy básicos, eh, algunos termoestables, algunos no, pero, ¿qué les digo? Eran 5 polímeros los que podían imprimir, y hoy día ya pueden imprimir hasta en metal, ¿no? O sea, ya ha evolucionado también brutalmente esta tecnología. Realidad aumentada, muy interesante la realidad aumentada. Yo creo que ustedes o sus hijos ya tenemos aplicaciones ahí que tienen que ver con la realidad aumentada. Muchos son juegos, ¿no? Ahí, por eso dije lo de los hijos. Yo no tengo hijos, pero yo sí tengo juegos de realidad aumentada. Pero vamos a ver rápidamente una aplicación de esto. La foto de la izquierda es un ingeniero que está conectando una turbina, un ingeniero de servicios que está conectando una turbina. Tal vez no se alcanza a ver, pero tiene unos pequeños lentes que eran como los Google Glass que en algún momento pensaron desarrollar, pero bueno, este sí tiene una aplicación específica con estos lentes donde le enseña el esquemático de la conexión de la turbina con realidad aumentada, ¿no? Entonces, tareas complicadas podremos ser guiados pues, posteriormente o de forma más comercial con este esquema de realidad aumentada. Y Big Data y Analytics, bueno, también otro tema que no tengo que desarrollarles mucho a ustedes porque seguro ya lo saben, pero como breviario o como nota, no es la cantidad de datos lo que importa. ¿Ustedes creen que no podría llenar de sensores una planta manufacturera? Si no es lo que hago con esos datos lo que va a importar, porque basado en la traducción, en cómo muestro, en cómo desarrollo, en cómo digiero esos datos y en cómo los utilizo, es la capacidad de decisión que voy a tener eh, para mejorar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Al final es un dicho, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. No es la cantidad, es la calidad. Entonces la calidad de la forma en la que yo voy a utilizar esos datos para generar o para tener mejores decisiones eh, para la planta, o en este caso, pues para todo, porque al final Big Data es Big Data. Bueno, rapidísimo, estos números me gustan mucho porque ya estamos en este punto del 75%, ¿no? Actualmente podremos decir que un 60-65% de la población mundial está conectada al Internet, ¿no? Que estamos hablando de poco menos de 8,000 millones de personas. Para este año, a mí, fíjese que al principio se me hacía un poco exagerado, pero hablamos de que 35 dispositivos conectados tendremos en casa por promedio. Les digo, a mí se me hace exagerado, pero de repente, o tal vez yo no soy ya tan revolucionado tecnológicamente, pero el otro día fui a casa de un amigo y él ya tenía más de 35 dispositivos conectados. ¿Cómo es este número? Muy fácil, facilísimo, con los apagadores, con los receptáculos de corriente y con los focos, ¿no? Más 3 laptops, más los 2 celulares, uno de él y su pareja, más una tablet, más el Xbox,
más el PlayStation, más la bocina, más, o sea, ahí están los 35, no hay que buscarle mucho más. Y bueno, este negocio pues irá creciendo definitivamente, ¿no? A pesar, esta proyección era desde luego antes de COVID, pero los últimos ensayos, los últimos reportes que hemos visto sobre cómo vamos a evolucionar o cómo vamos a trabajar en esta pandemia, pues lo único que ha hecho es incrementar el flujo en las industrias TIC, ¿no? Eh, yo lo veo así. Y también los países que no lo teníamos o que todavía no llegamos a ese punto de gran desarrollo, vamos a necesitar desarrollarlo porque pues va a ser muy importante la rapidez del manejo de la información para este tipo de, no pandemias, para este tipo de emergencias, ¿no? O sea, va a ser algo en lo que se le va a tener que invertir, incluso si quieren post emergencia, post pandemia, porque el mundo se ha dado cuenta de que es necesario estar a tope tecnológico. Y aquí rápidamente lo que les comentaba Elliot en la manufactura. Aquí les voy a contar algo muy interesante. En el 2003, ven cómo está el RFID, que es el método de identificación por radiofrecuencia. Este actualmente se usa muchísimo por las paqueterías, ¿no? O sea, mucho es por las paqueterías, ya saben, en su almacén gigante, un montón de paquetes, bla, bla. En algún momento, bueno, voy a empezar al revés. Ustedes saben lo que es el código QR, ¿no? El código QR tuvo varios, sí, bueno, sí, creadores, pero uno de los grandes impulsores de la utilización de los códigos QR fueron las paqueteras. Las paqueteras en algún momento dijeron, ¿sabes qué? El RFID es muy caro, porque pues desde luego tienes que marcar cada paquete con una identificación de radio, un identificador de radiofrecuencia. Vamos a pasarnos al código QR. Y lo que hicieron es que en su conveyor de los paquetes tenían una cámara muy sensible, así cuadradita, y hagan de cuenta estaba viendo hacia abajo, y los paquetes pasaban pues a una velocidad bastante decente, y la cámara leía los códigos QR. Entonces ellos invirtieron mucho en esta tecnología de captación de códigos QR, y ¿saben qué fue lo que pasó? Pues que no les funcionó tanto, porque los paquetes se podían voltear, se podían mover, y la cámara estaba fija. Tampoco tenía un cerebro que la estaba buscando, ¿no? O sea, el código QR. Entonces, ellos tuvieron que regresar al RFID, pero invirtieron mucho en la tecnología de QR, ¿no? Hasta lo que tenemos ahora. Es un pequeño breviario cultural, solo para comentarles que nunca se sabe o sea, hacia dónde vamos con una investigación, ¿no? La cosa es seguir tratando de innovar, seguir intentando ser pioneros, y al final puedes ayudar al mundo, a tu espacio, a ser un lugar mejor, ¿no? Ahora, ¿quién no ha utilizado un QR? Que yo creo que hubiera sido una tecnología que se iba a quedar ahí, olvidada. Por último, todo esto de la manufactura, ya voy un poquito más rápido porque no tengo mucho tiempo, todo esto de la manufactura, pues está basado en las necesidades actuales, ¿no? En la parte operativa y en la parte del crecimiento comercial, ¿no? O sea, tenemos que mejorar nuestra productividad y tenemos que incrementar, ¿qué? Pues nuestras ventas, ¿no? Y los retos, esto es muy importante. Estas encuestas se hicieron en Latinoamérica. ¿En qué etapa de madurez están tus proyectos de IoT? Híjole, creo que no se alcanza a ver bien. El verde dice, estamos considerando o implementando soluciones IoT. El gris, estamos evaluando. El azul, hemos completado un proyecto. Bueno, del azul para acá, todos comentan que han completado o han desplegado, ya lo hicieron. Esto me gustaría que algún día estuviera al revés, ¿no? O sea, que el verde y el gris que hablan de estamos pensándolo, estamos queriendo, estamos viendo,
se convirtiera en ya hicimos o ya estamos haciendo. ¿Y cuáles son los mayores desafíos para ser IoT en su organización? Hubieron varias respuestas, pero el 100% de los encuestados respondieron es equipo heredado e infraestructura heredada, ¿no? Entonces se refiere a, pues es lo que había cuando yo entré y no se ha hecho una inversión y tal vez no se haga, ¿no? O sea, porque esto está ligado al tal vez no se haga del lado izquierdo de pues estamos viendo, estamos evaluando. Entonces va a depender de ustedes y de nosotros para soportarlos, eh, desarrollar o buscar este nuevo giro en el esquema tecnológico en sus empresas, ¿no? Pues sería todo. Muchísimas gracias. De nuevo, manténganse con mucho cuidado, ánimo, que se encuentren ustedes bien y todos los suyos con salud. Y un abrazo y espero que los que nos están viendo de los países al que el Summit va a ir a final de año, pues ahí nos vemos y con mucho gusto podemos platicar de muchos temas. Hasta luego.